Buenos días, amigos. Hoy vamos a exponer lo que vamos a decir en las próximas semanas e incluso a lo largo del mes de septiembre y octubre. Vamos a hablar de algo que es muy importante. Vamos a hablar de la era de la desigualdad. Vamos a hablar de la distribución de la riqueza como se ha producido a lo largo de los siglos XVIII, XIX, XX y como pretende distribuirse en el siglo XXI. Antes de nada, lo mismo que os hemos dicho siempre, en una época de noticias irrelevantes no hay nada más importante que la claridad, que la verdad, que el transmitir exactamente lo que creemos que es lo correcto. En los tiempos que corren, la corrección política apesta. Es lo peor que nos podía ocurrir. Ha ocurrido a lo largo y ancho de los últimos siglos. La corrección política, desgraciadamente, apesta, porque lleva a nuestra conducta y a nuestros pensamientos a atarse de pies y manos, y por lo tanto no poder influir, no poder intentar cambiar la sociedad tan injusta que estamos viviendo. Los Homo sapiens del siglo XXI, desgraciadamente, siguen siendo tan crueles y asquerosos como lo fueron en el siglo XX. Pero no obstante, también vemos a nuestro alrededor gente que se comporta con honestidad, con honradez, gente que se preocupa por los demás, gente que es íntegra en una palabra y que fundamentalmente es coherente con lo que piensa. El Homo sapiens, la verdad es que el Homo sapiens del siglo XXI tiene muchísimos defectos, muchos más de los que nos podíamos imaginar. Si hablamos dentro de los Homo sapiens de los políticos, ¿qué podemos decir de los políticos españoles y europeos? Y por descontado de políticos como Donald Trump en Estados Unidos. Pues si somos honestos, tenemos que decir que son juguetes rotos, juguetes sin ningún objetivo serio en la vida. En realidad, las políticas de nuestros políticos no tienen otro fin que defender sus propios intereses y sobrevivir. Es repugnante que para estar en política haya que crispar a la gente y tratar de que se enfrenten unos con otros. Tenemos ejemplos claros a lo largo de estos últimos tiempos, especialmente los nuevos partidos. Y en el último año, por encima de todos los demás, Albert Rivera y Inés Arrimadas como lugarteniente. ¿A qué han dedicado este año estos políticos su actuación en el Congreso de los Diputados y en los procesos electorales? A crispar la política. De lo único que presumen es de los pollos que montan. Es repugnante que se pueda estar en política sencillamente para montar pollos una y otra vez. Es repugnante que en política se esté para defender tus intereses y que encima creas que tienes derecho a vivir de la política a costa de crispar a todos en la sociedad española. Como decíamos, el Homo sapiens del siglo XXI tiene mucho de cruel y asqueroso. Y como lo pensamos, lo decimos. No olvidéis nunca lo que estamos diciendo hoy. La corrección política lo único que hace es castrar nuestra conducta y nuestros pensamientos. Y así no vamos a ningún lado, sobre todo en esta era de la desigualdad. En esta era en que la distribución de la riqueza cada vez es más desigual. Por eso hablaremos de la distribución de la riqueza y por qué las políticas de banqueros centrales, las políticas de los gobiernos de todo Occidente conducen a aumentar la desigualdad. Hemos vivido un siglo XX interesante. En el siglo XX se arreglaron muchas cosas. Conseguimos que millones de personas tuvieran acceso a la educación, a la vivienda, a la sanidad,
a las pensiones, a la cultura, algo que no habían tenido las sociedades occidentales en el siglo XX, desgraciadamente. Hoy solo nos vamos a hacer unas preguntas y con eso terminaremos, porque vamos a dedicar, como digo, prácticamente 2 meses a hablar de desigualdad y de distribución de la riqueza. Y terminaremos allá por el mes de octubre defendiendo claramente que esto no puede seguir así. No digo que emulemos a los revolucionarios de Francia en 1789, ni tampoco digo que copiemos o hagamos lo mismo que hicieron los revolucionarios de octubre de 1918 en la Unión Soviética. Entonces, Rusia. No digo eso, pero sí que os anticipo que en el mes de octubre buscaremos soluciones dentro de una democracia que funciona muy mal, pero buscaremos soluciones a esta distribución de la riqueza tan irregular en estos tiempos. Acordaros, en el mes de octubre, puede que creemos un partido político o un nuevo movimiento, pero si las cosas continúan en España y en Europa tal como van, considero que es obligado avisar de que no nos queda más remedio que repetir gestas históricas que permitieron cambiar la humanidad. Hoy voy a terminar simplemente haciéndoos una serie de preguntas que iremos contestando estos días. ¿Qué se sabe de la evolución de la distribución de la riqueza a lo largo del tiempo? ¿Por qué las políticas en Europa conducen a la acumulación del capital privado en unas pocas manos, como creía Carlos Marx en el siglo XIX? Que hablemos de Carlos Marx simplemente es echar mano de un economista, de un historiador, de un político, de un ideólogo que indudablemente fue un personaje curioso que nació en 1818 y que sin duda de ninguna clase tuvo una gran influencia en el siglo XIX y en el siglo XX. Nada más. Sus doctrinas, como todo, tenían mucho de verdad, pero también tenían mucha falsedad dentro. La historia siempre pone a cada cual en su lugar. Pero no obstante, Malthus, Young, Marx, posteriormente otros economistas y sociólogos tuvieron un peso importante en la humanidad porque de alguna manera nos hicieron cambiar la concepción que teníamos de cómo ocurrían las cosas. A lo largo de los siglos y milenios se nos educó a asumir que la desigualdad era lo natural en la vida humana. Es curioso, pero también doctrinas que se vinieron abajo, religiones que han fracasado estrepitosamente, siempre conocieron o reconocieron o trataron de convencer a la gente que la desigualdad entre los Homo sapiens estaba precisamente en una decisión de una potestad divina que de alguna manera nos había puesto en el universo sencillamente para que fuéramos desiguales. Una aberración como tantas otras que la ciencia y la tecnología han puesto en su sitio a lo largo del siglo XX y hoy día en el XXI pocas dudas tenemos al respecto. Pero lo que es sorprendente es que la gente sea tan ignorante y que permita que se produzcan estas desigualdades cuando proceden de las políticas desarrolladas por los gobiernos y los bancos centrales. La pregunta que nos haremos estos días: ¿por qué las fuerzas del crecimiento, de la competencia, del progreso técnico, por qué conducen invariablemente a aumentar las desigualdades? ¿Por qué sigue ocurriendo esto en el siglo XXI? ¿Qué sabemos en concreto de la distribución de ingresos y riqueza desde el siglo XVIII y qué lecciones podemos extraer para el siglo XXI? Como sabéis, el marxismo pudo ser controlado en los siglos XIX y XX, entre otras cosas porque el Capital de Marx explicaba claramente lo que él creía que iba a ocurrir a lo largo de los próximos 100 años. Los economistas, los sociólogos,
los terratenientes, los industriales que nacieron en la Revolución Industrial, todos conocían las doctrinas de Marx y todos vieron en su ambiente la pobreza que podía estar incubándose a lo largo de los siglos XVIII y XIX. No es extraño que en el siglo XVIII, en el 1789, se produjera la Revolución Francesa, porque los economistas que se recorrieron Francia de punta a punta y vieron cómo vivían los terratenientes y cómo vivían los campesinos a lo largo y ancho de Francia, vieron la gran desigualdad y pobreza que existía en aquellos tiempos. A nadie le sorprendió que se produjera la Revolución Francesa y que tuviera luego tanta importancia en el desarrollo de la historia de los próximos 200 años. En el siglo XX veremos también, vamos a analizarlo con detalle, cómo tras la guerra mundial, tras la Segunda Guerra Mundial, da la impresión de que el trabajo neutraliza al capital y es capaz de conseguir para los ciudadanos algo de lo que no habían dispuesto a lo largo de los últimos siglos. Estamos refiriéndonos, por descontado, a disfrutar de la educación, a disfrutar de la sanidad, a disfrutar de un sistema de pensiones, a disfrutar de lo que la cultura puede ofrecer a todos los ciudadanos. En el siglo XX, los ciudadanos vieron cómo se construían hospitales que podían atenderlos y cómo se construía prácticamente en todo Occidente una seguridad social que nos permitió vivir bastante mejor de lo que habíamos vivido en los siglos pasados. El conseguir esto no quiere decir más que, en un momento determinado, el equilibrio de poder entre capital y trabajo se inclina hacia el trabajo y los capitalistas, temerosos de lo que pueda ocurrir, consideran que el Estado debe incrementar sus impuestos para poder atender una sociedad o una economía del bienestar en que los ciudadanos progresen. Es la gran época del liberalismo. Es la época en la que el liberalismo considera que podrá con todas las ideologías que ha habido hasta entonces. Y de hecho, en el siglo XX veremos cómo cae el fascismo, cómo cae el comunismo, veremos cómo caen definitivamente, ya lo habían hecho algo antes, pero ya definitivamente cómo caen los humanismos monoteístas. En el siglo XX hubo algunos que pensaron que solo quedaría el liberalismo, y dentro del liberalismo el capitalismo. Vamos a hablar muy rápidamente de lo que es el capitalismo, pero como he dicho, dedicando hoy el tiempo justo, porque vamos a dedicar 2-3 meses a hablar de desigualdad y de distribución de la riqueza. Tengo aquí un cuadro que os he mostrado más de una vez, que merece la pena que lo tomemos como referencia para definir lo que es el capitalismo y su última etapa del liberalismo. El capitalismo es el conjunto del sistema social, demográfico, económico, cultural e ideológico en el que una sociedad desarrollada funciona por medio del mercado y de la propiedad privada. Estos próximos tiempos explicaremos muy bien que si no hay propiedad privada no hay desigualdad, y explicaremos perfectamente que desde la Edad de Bronce, que desde los orígenes del hombre, hay desigualdad. Y lo comprobamos, por ejemplo, con los cazadores-recolectores, cuando encontramos cómo enterraban a sus miembros. Encontramos que en algunos sitios había unas tumbas o unos enterramientos en el que se notaba sencillamente los bienes que podían haber conseguido esos cazadores recolectados, los encontrábamos en sus tumbas. Eran símbolos, por decirlo de alguna manera, de sus cacerías, de lo que habían hecho y conseguido a lo largo de los años, de lo que habían encontrado por la naturaleza, pero sí que había una distinción entre aquellos que los enterraban en un agujero en la tierra y los que habían conseguido acumular ciertas riquezas
en esa época, como digo, de cazadores-recolectores. En la gran revolución agrícola, en la gran revolución del conocimiento, la primera revolución cognitiva, vemos cómo la propiedad privada se extiende de manera impresionante y vemos una vez más cómo la sociedad agrícola, diferenciaba entre ricos y pobres. Siempre, una vez más, lo vemos en los enterramientos. Por eso es tan interesante la arqueología, la paleontología, para conocer lo que vivieron Homo sapiens y animales en otras épocas de la historia. Pero lo curioso es que a lo largo de miles de años ha habido desigualdad y ha habido una desigual distribución de la riqueza siempre. En los últimos 200, 300 años hemos visto cómo el capitalismo se imponía a todo el mundo. Hemos visto cómo los monopolios conseguían lo que el amigo Carlos Marx había adelantado a todo el mundo, que poco a poco los medios de producción se concentrarían en unas pocas manos y la desigualdad sería cada vez mayor hasta que surgiera un ejército de reserva que acabara con todo ello. En el siglo XX hemos vivido de todo, pero lo que es indudable es que el capitalismo que lo compone todo, prácticamente. Es decir, aparte de lo que decimos, el conjunto del sistema social, demográfico, cultural, ideológico, el capitalismo incluye a los estados, a los bancos centrales, a las empresas y a los monopolios. No solo esto, incluyen también el capitalismo bandas criminales, partidos políticos corruptos, como hemos vivido en España a lo largo de los últimos 50 años, partidos políticos dirigidos por verdaderos ineptos que solo piensan en crispar la sociedad para poder medrar ellos. Hemos visto cómo en el capitalismo hay movimientos políticos, predicadores, todo lo que de alguna manera nos rodea en los tiempos que corren, incluso las rebajas del Corte Inglés y de los supermercados, todo eso es capitalismo. El capitalismo, creemos que sigue siendo una especie de cuerpo u organismo que nace, crece, se reproduce y suponemos que morirá en su día. Pero lo cierto es que el capitalismo de hoy sigue siendo incontrolable para todo el mundo, para los propios estados, para los propios dirigentes políticos, para los presidentes de los gobiernos más importantes de la Tierra. El capitalismo sigue empujando y nadie es capaz de controlarlo. No nos vamos a extender en esto. Sí que hemos hablado mucho tiempo y seguiremos hablando de que el capitalismo está viviendo una fase mutante, una fase que como en todas las épocas, cuando estás mutando, tienes ciertas debilidades. Yo creo que debemos aprovechar esas debilidades para cambiar la desigual distribución de la riqueza. Allá por el mes de octubre diremos qué se puede hacer utilizando esta democracia liberal que funciona tan mal, qué podemos hacer para acabar con la desigualdad, para acabar con los políticos ineptos que llenan parlamentos y llenan gobiernos autónomos y gobiernos de estados en todo Occidente. En el mes de octubre estamos dispuestos a que entendamos claramente el porqué de la distribución desigual de la riqueza. Creemos que tenemos los mimbres para cambiar todo lo que ha ocurrido hasta estas fechas, sencillamente porque el siglo XXI, contra lo que algunos decían, el siglo XXI, no olvidéis lo que os digo hoy, estoy convencido que va a ser, sin dudas de ninguna clase, el siglo más desigual de la historia. Mañana seguiremos aquí, amigos. Buenos días, Aragón. Buenos días, España. Buenos días, Europa. Estamos en la era de la desigualdad. Luchemos para evitarlo. Saludos a todos.